Dicen que los recuerdos de una madre no se guardan en fotos, sino en cada ladrillo que coloca por sus hijos. Y en el caso de doña Carmen Morales, esa frase no podía ser más cierta. La casa de campo en la ladera de Valle de Bravo no era solo concreto y tejas rojas, era su corazón convertido en estructura. Cada rincón tenía historia, donde su esposo solía reír, donde su hija Lucía, la única que tuvo, dio sus primeros pasos tambaleantes. Tras enviudar joven, Carmen decidió no volver a casarse. Se convirtió en todo para Lucía, madre, padre, protectora y sostén. Durante casi una década, ahorró peso por peso, dirigió la obra con sus propias manos y eligió cada detalle con amor. Aquella casa no era un lujo, era su legado. Un lugar donde algún día soñaba con ver a su hija regresar con sus hijos y su propio hogar lleno de vida. Fue a finales del 2018, después de muchas noches en vela, cuando Carmen tomó la decisión más importante de su vida. En una tarde dorada, con una taza de café negro entre las manos y los papeles frente a ella, firmó la escritura. Entregó no solo la propiedad, sino también un pedazo de su alma. No hubo lágrimas, solo esperanza. Porque para Carmen la verdadera riqueza no estaba en el título de propiedad, sino en ver a Lucía vivir en paz, protegida por las paredes que ella misma había levantado con sudor, sacrificio y amor. Aunque, muy en el fondo de su mirada, se asomó una sombra ligera, una inquietud sin nombre, como si el corazón supiera lo que el alma aún no quería aceptar. Hay casas que se construyen con dinero, pero hay otras que se levantan con lágrimas, sudor y noches de desvelo. La casa de doña Carmen Morales era de las segundas. Todo comenzó en una mañana de principios del 2009, cuando Carmen se paró frente a un terreno baldío, escondido entre los pinos del Valle de Bravo. Era tierra salvaje, con maleza hasta las rodillas y pájaros que chillaban como si quisieran espantar a los intrusos. Pero en los ojos de Carmen, ese lugar era un sueño, un hogar para cuando su hija regresara algún día, un refugio sin llanto ni soledad, solo con risas y olor a tortillas recién hechas. Nadie creía que una viuda de más de 50 años, sin un hombre a su lado, pudiera levantar una casa en medio del monte. Pero a Carmen no le importaban las dudas ajenas. Su fe era suficiente. Durante los primeros 3 años trabajó sin parar. Limpió el terreno, plantó árboles, colocó cercas y echó cimientos con sus propias manos. No contrató grandes constructoras. Solo confió en los trabajadores del pueblo, hombres y mujeres que ya eran parte de su vida. Don Chema, el carpintero de manos firmes, Juana, la albañila rápida y risueña, y Toñito, el niño que un día le pidió una torta y que ahora le ayudaba a cargar sacos. Cada ladrillo, cada viga, llevaba su toque. Carmen no solo construía paredes, tejía una historia. 4 años después, cuando la estructura ya estaba en pie, empezó a decorar el interior. Ventanas de roble, paredes color mostaza como los atardeceres del pueblo, y una cocina de barro donde soñaba preparar tamales para sus nietos. Con el tiempo su cabello se volvió plata, su espalda se encorvó con cada temporada de lluvia, pero su fe seguía firme. Todos los días se repetía: Lucía regresará, verá esta casa y entenderá que el amor de madre nunca se apaga. De vez en cuando llamaba a Lucía, le contaba que había plantado un naranjo o instalado un grifo nuevo. Lucía respondía con monosílabos o simplemente decía: «Sí, mamá, haz lo que quieras». Pero Carmen no se rendía. Ella sabía que esa casa era como un imán, un lazo invisible que terminaría por traerla de vuelta. A finales del 2018, la casa por fin estaba lista. No era una mansión, sino un refugio cálido, con aroma a madera y flores silvestres, con grillos que cantaban cada noche. Carmen se paró en el porche, mirando el valle con orgullo. La casa estaba lista. Solo faltaba una cosa, el regreso de su hija, para que el hogar cobrara vida de verdad. Al principio todo era tal como lo había soñado doña Carmen. Lucía, junto con su esposo Emilio Herrera y sus 2 hijos pequeños, se mudaron a la casa una mañana lluviosa a principios del 2019. La casa olía a madera de pino, a caldo recién hecho y a las risas de niños jugando en el jardín. Carmen se sentía viva, como en aquellos años en que su esposo aún vivía, cuando la familia era todo su mundo. Cada mañana Carmen preparaba el desayuno, huevos estrellados, café negro y pan dorado al carbón. Lucía le da un abrazo, Emilio sonreía cortésmente y los niños corrían a su alrededor gritando: «Abuelita». El corazón de Carmen se llenaba de alegría. Todos sus sacrificios, pensaba ella, al fin habían valido la pena.
Pero poco a poco, todo comenzó a cambiar. Emilio empezó a tomar más decisiones. Decía que había que optimizar el espacio y desmontó los estantes de madera que Carmen había instalado con sus propias manos. Puso su escritorio en la sala, cambió las cortinas de tela que Carmen había cosido por unas frías y modernas. Ella no protestó. Pensó, es normal, es el hombre de la casa, mientras Lucía sea feliz, está bien. Pero pronto notó que la sonrisa de Lucía ya no era la misma. ¿Por qué cada vez que ofrecía preparar el almuerzo, Lucía respondía, hoy Emilio quiere cocinar? Empezó a sentirse como una extraña en su propia creación. Un día, Carmen tocó la puerta por la tarde para llevar unos limones recién cortados. Emilio abrió. Su cara mostraba sorpresa y cierta incomodidad. «Ah, doña Carmen, hoy tenemos visita. ¿Podría venir otro día?» ¿Visita? ¿En la casa que ella misma había construido? Carmen dio un paso atrás, forzó una sonrisa y se marchó. Pero por dentro algo se rompió. Al día siguiente volvió. Esta vez la puerta estaba cerrada con llave. Nadie contestó. Se quedó bajo el techo del porche, el mismo que había levantado con sus manos rugosas. Un cerco nuevo dividía el jardín que antes usaba para plantar hierbas y contar cuentos a sus nietos. Y entonces, el candado. Notó que la cerradura había sido cambiada, sin aviso, sin explicación. ¿Desde cuándo ya no era bienvenida en la casa que ella misma soñó? Lucía aún llamaba de vez en cuando, pero su voz sonaba lejana, como si entre ellas hubiera montañas enteras. Las charlas eran superficiales, sin alma. Siempre cortas, siempre frías. Hasta que un día Carmen volvió y vio algo que le apretó el pecho. Una mujer desconocida de unos 50 y tantos años estaba sentada en el patio trasero tomando té con Lucía. Aquella mujer era la madre de Emilio. Y en ese momento Carmen lo entendió todo. Había sido reemplazada, no solo en la cocina o en la sala, también en el corazón de su hija. Hay algo aterrador que puede sentir una madre, cuando la casa que construyó con todo su corazón se vuelve extraña para ella misma. La familia del esposo de Lucía, especialmente su madre, doña Josefina Herrera, una mujer astuta y poderosa, comenzó a aparecer cada vez más en la vida cotidiana de la casa. Pero doña Josefina no venía solo de visita. Poco a poco empezó a intervenir en cada rincón del hogar. Desde cambiar la disposición de los muebles, el color de las paredes de la sala, hasta deshacerse de los objetos que Carmen había elegido y cuidado con tanto esmero durante años. Las mesas de madera rústica, los jarrones de barro que Carmen compró en el mercado local, los bordados hechos a mano, todo fue reemplazado por muebles modernos y fríos. Carmen observaba en silencio cómo su presencia se desvanecía poco a poco en el hogar que ella misma había creado. No solo eso, las visitas que hacía a la casa se volvieron cada vez más limitadas. Antes la puerta siempre estaba abierta para ella. Ahora, cada vez que Carmen llegaba, Lucía y Emilio parecían estar ocupados sin razón, o simplemente no estaban. Las invitaciones a quedarse a comer o descansar, que antes eran constantes, ahora eran escasas y eventualmente desaparecieron. El corazón de Carmen se apretaba. Lo que alguna vez fue su refugio, ahora era un lugar extraño. Ella tragaba lágrimas en silencio, preguntándose, ¿será que todo el amor y esfuerzo de tantos años se ha vuelto insignificante para mi hija? Hasta que llegó el día fatídico. Cuando quiso entrar como de costumbre, Carmen se dio cuenta de que ya no tenía la llave. La puerta querida estaba cerrada y esta vez nadie salió a abrir. Se quedó ahí temblando, sintiendo como un viento helado de la colina de Valle de Bravo le atravesaba el cuerpo. La casa ya no era suya, y eso dolía más que cualquier palabra. Pero Carmen no estaba dispuesta a rendirse. En su corazón ardía el fuego de una madre que quería proteger el legado espiritual y el amor que había puesto en cada ladrillo, en cada muro. Y en ese momento, Carmen supo qué debía hacer. Hay un dolor silencioso que no viene de perder una propiedad, sino de sentir el corazón congelarse por aquellos que más amas. Lucía, la única hija por la que Carmen entregó toda su vida, ya no es la misma niña que fue. Bajo la influencia de su esposo Emilio y la familia de él, quienes cada vez se adentraban más en su vida, Lucía empezó a alejarse poco a poco de su madre. Las llamadas de Carmen, que antes eran motivo de alegría, se volvieron incómodas y breves. La voz de su hija ya no tenía ese calor familiar, parecía esconder una distancia invisible, inexplicable. «Hola, mamá».
La voz de Lucía siempre titubeaba, apresurándose a terminar la conversación, haciendo que Carmen sintiera que cada llamada era un choque con un abismo cada vez más grande. Ya no había historias compartidas ni preguntas cariñosas. En su lugar, el silencio, respuestas cortantes y a veces espacios vacíos llenaban esos minutos. Carmen trataba de mantener la calma, pero en lo profundo sentía como su corazón se desgarraba un poco más cada día. Una parte de ella se preguntaba: ¿habrá sido todo esto desde que la casa fue invadida por extraños? ¿O desde que Lucía se casó y los valores tradicionales de la familia empezaron a desvanecerse? Día tras día, la distancia entre madre e hija no era solo física, sino un vacío en el alma. Las veces que Carmen intentaba visitarlas o simplemente hablar más tiempo eran detenidas con excusas pequeñas. Lucía ya no esperaba a su madre, ni quería compartir. Carmen recordaba aquellos días cuando Lucía era niña, cuando trabajaban juntas en el jardín, reían y conversaban en la casa, en la colina. Anhelaba que algún día su hija la reconociera y regresara a ella. Pero ahora todo eso era solo un recuerdo. El silencio de Lucía dolía más que cualquier otra cosa. Carmen sabía que estaba perdiendo no solo la casa, sino a su querida hija. Y en su mente una pregunta la atormentaba: ¿cómo conservar el amor de madre cuando todo parece escaparse de sus manos? Hay días en los que entras a un lugar que alguna vez fue tu refugio y descubres que todo ha cambiado irreconociblemente. Esa fue la sensación que sintió doña Carmen Morales cuando regresó a la casa que con tanto amor construyó. Una fría mañana a principios de 2020, sin avisar a nadie, decidió conducir hasta Valle de Bravo. Solo quería una última mirada a la casa que fue su paz, el lugar donde había sembrado sueños y esperanzas. Pero al poner un pie en el patio, lo que vio la dejó sin aliento. Los árboles frondosos, las flores coloridas, habían desaparecido. En su lugar, troncos cortados, tierra removida y las marcas de neumáticos por doquier. El jardín, que antes era un lugar para jugar y cultivar verduras, se había convertido en un estacionamiento improvisado para varios autos. Doña Carmen sintió un escalofrío al ver aquellas huellas en la tierra que tanto amó. Al adentrarse, la pequeña esquina que antes usaba para plantar y descansar se transformaba ahora en una cafetería. Los albañiles instalaban letreros y colocaban mesas de plástico, un ambiente que contradecía totalmente la simplicidad y paz que ella soñaba. Carmen se quedó allí, con el corazón apretado. No podía entender cómo aquello estaba sucediendo, cómo su sueño se convertía en un espacio comercializado. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas al recordar las noches de insomnio, arreglando cada ladrillo, las horas dedicadas a plantar y cuidar cada detalle con infinito amor. Se preguntó si Lucía y Emilio sabían lo que estaba pasando, o si estaban demasiado ocupados con su nueva vida para recordar las raíces de la familia. Una mezcla de ira y desilusión crecía dentro de ella. Comprendió que no solo era una pérdida material, sino la traición más profunda de quienes alguna vez confió. Este fue el momento decisivo que marcó un cambio grave en su relación con su hija y el inicio de una batalla llena de lágrimas y determinación para proteger el hogar que con tanto esfuerzo construyó. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados viendo pasar todo sin hacer nada. La determinación ardía en su interior como un fuego, y empezó a pensar en cómo buscar justicia y preservar los valores sagrados de su familia. Hay momentos en la vida en los que crees haberlo perdido todo, pero una chispa de esperanza surge de la oscuridad. Así fue el instante en que doña Carmen Morales, sentada entre viejos papeles, con el corazón pesado y dolorido, recibió una luz inesperada gracias a un viejo amigo, el licenciado Ramiro Castañeda, un abogado comprometido y experto en leyes. Doña Carmen recordaba el día que firmó la escritura de transferencia de la casa a su hija Lucía. En ese momento, solo quería entregar todo su amor y responsabilidad a su hija, sin imaginar que aquellas líneas en el documento podrían convertirse en un puñal directo a su corazón. Había cedido la propiedad total sin ninguna cláusula que condicionara el uso del inmueble. Pero Ramiro, al revisar minuciosamente los papeles, descubrió algo que Carmen desconocía. En el documento se especificaba claramente que la casa solo debía usarse como residencia familiar, no para fines comerciales ni empresariales. Esa era la clave legal que podría proteger los derechos de Carmen. Esta noticia le llenó de alegría y temor a la vez.
Alegría porque había una oportunidad de justicia, temor por la reacción que tendrían su hija y la familia de su yerno. Sin embargo, era un primer paso esperanzador después de tanto tiempo de incertidumbre y dolor. Ramiro aconsejó a doña Carmen que comenzara a recolectar pruebas, fotografías, testimonios, permisos de construcción si los hubiera, para demostrar las modificaciones comerciales en la casa. Estas evidencias serían la base para presentar su caso en la corte. Así empezó una nueva etapa para Carmen. No solo una batalla legal, sino una lucha por recuperar el respeto y el espacio que había construido con tanto amor. Cada día investigaba, trabajaba con el abogado, hablaba con vecinos y amigos para juntar pruebas. Cada paso era una tensión constante, pero doña Carmen no retrocedía. El dolor de sentirse rechazada y traicionada le daba fuerza para defender su hogar. En lo profundo aún anhelaba que Lucía entendiera el dolor de su madre, que mirara atrás y juntos protegieran la casa, símbolo sagrado de amor y familia. Esta pelea no era solo por un terreno o una casa. Era la batalla del amor maternal, de la justicia y la confianza rota. Doña Carmen sabía que solo luchando podría recuperar algo de justicia y preservar los valores que quedaban en su familia. En la vida, hay momentos en los que el silencio no significa aceptación, sino la estrategia más poderosa. Doña Carmen Morales entendía esto mejor que nadie. A pesar del dolor, la confusión y el corazón roto, no pronunció reproches ni discutió con su hija Lucía. Eligió iniciar en silencio una dura batalla legal para proteger el sagrado hogar que había construido con toda su juventud. Desde que recibió el consejo del licenciado Ramiro Castañeda, Carmen comenzó a recolectar cada pedazo de evidencia. Fotos del estado actual de los árboles talados, el jardín convertido en estacionamiento, la pequeña cafetería instalada en la casa que ella había soñado como un refugio de paz. Cada imagen, cada testigo que contactaba, ayudaba a formar un cuadro completo sobre la invasión y la transformación ilegal. Los días que siguieron fueron un recorrido silencioso, pero lleno de tensión. Visitaba a vecinos y conocidos para obtener testimonios, anotaba cada detalle que pudiera ayudar. Cada encuentro le rompía el corazón por la nostalgia de su hogar y la impotencia ante los cambios que sufría. Pero no se detuvo. Firmó la demanda y con la ayuda del abogado presentó ante el tribunal la solicitud para suspender toda actividad comercial en la casa. Este no solo era un paso legal, sino un mensaje claro. La casa no era un negocio, era un hogar familiar, un lugar lleno de recuerdos y amor. Sabía que tras presentar la demanda, su hija y la familia de su yerno no se quedarían quietos. Habría reacciones, tensiones, incluso palabras duras. Pero doña Carmen estaba preparada. Esta era su lucha por la justicia, por los derechos de una madre que no estaba dispuesta a ceder. Durante la espera de la resolución judicial, notó un cambio en el ambiente familiar. Las llamadas de Lucía se hicieron menos frecuentes. El cariño fue reemplazado por frialdad. Pero ella no guardaba rencor. Comprendía que su hija estaba atrapada entre dos mundos, entre una madre amorosa y una familia política con sus propias ambiciones. Las largas noches las pasaba sola en su cuarto pequeño, pensando en el pasado, en los momentos felices y tristes. Pero su espíritu no se quebrantaba. Creía que la perseverancia, el amor y la justicia prevalecerían. En ese momento, doña Carmen comprendió que no se trataba solo de luchar por una casa, sino de defender los valores familiares, de preservar lo más sagrado en la vida, el amor maternal y el respeto. Cuando cesaron los golpes del martillo y el ruido de las máquinas, la casa en la colina quedó en un silencio extraño. El tribunal había ordenado suspender todas las actividades de construcción y comercio que Emilio y la familia política de Lucía estaban realizando. Esta decisión fue como una tormenta feroz que no solo alteró el espacio físico del hogar, sino también la ya frágil relación entre los miembros de la familia. Emilio Herrera, esposo de Lucía, fue quien reaccionó con mayor violencia. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? Esta es nuestra casa, estás destruyendo todo». Su voz clamaba desesperada por teléfono. Junto con su madre, doña Josefina, no podían aceptar la firmeza de Carmen. Lo veían como una traición, un golpe a sus derechos y un obstáculo para sus planes y ambiciones personales. Lucía, atrapada en medio de este torbellino, llamó a su madre con una mezcla de enojo y confusión. «Mamá, no entiendo por qué haces esto. Todo estaba yendo bien. ¿Por qué tienes que romper la armonía de la familia?»
habló con voz entrecortada. Pero Carmen, con calma y serenidad, respondió: «Solo quiero que la casa vuelva a ser un hogar, no un lugar para extraños». Las palabras de Carmen fueron como un viento frío que atravesó el corazón de su hija, obligándola a reconsiderar todo lo ocurrido. Carmen no necesitaba palabras duras ni alboroto para defender lo que creía justo. Su silencio y su firmeza eran su verdadera fuerza. Desde entonces el ambiente familiar se volvió pesado. Emilio y doña Josefina no ocultaban su molestia, y Lucía comenzó a sentir una profunda división interna. Poco a poco comprendió que el hogar que su madre luchaba por proteger no era solo una casa de ladrillos, sino un símbolo de amor, sacrificio y valores familiares. Día tras día, el silencio se profundizaba, las conversaciones eran breves, frías y distantes. Pero en el corazón de Carmen permanecía una llama encendida, la luz de la esperanza y la determinación por preservar el refugio que había construido con toda su vida. Ahora, no solo luchaba por ella misma, sino por el futuro de su hija y sus queridos nietos, para que la casa en la colina no se convirtiera en un lugar de intereses y ambiciones personales. En silencio, deseaba que algún día, no muy lejano, todo volviera a su verdadero sentido. Un hogar donde reinara la risa, el amor y la paz. La batalla, que parecía interminable, finalmente mostró señales de calma. Tras muchas discusiones acaloradas, días tensos casi insoportables, la familia política de Lucía, especialmente Emilio y su madre, doña Josefina, empezaron a retirarse poco a poco de la casa en la colina que alguna vez ocuparon. Emilio, quien había sido el origen de todos los conflictos, aceptó mudarse de la casa que antes consideraba un terreno para enriquecerse y un símbolo de poder en la familia. Doña Josefina, una mujer calculadora que planeaba intervenir hasta en el más pequeño rincón de la casa, también se resignó a dejar atrás no solo sus pertenencias, sino también el amargo resentimiento y las heridas emocionales sin sanar. El amplio espacio, antes fragmentado por disputas, comenzó a recuperar la paz que le era propia. Lucía, con ojos llenos de esperanza y cautela, junto con sus dos pequeños hijos, empezaron a reclamar el hogar que su madre, doña Carmen, había dedicado toda su vida a construir. Los primeros días tras la partida de Emilio y su madre estuvieron cargados de emociones, con las risas infantiles llenando nuevamente la casa. Pero la alegría no era completa. Lucía aún sentía el cansancio emocional persistente, las grietas profundas que no se reparan en un día. Todo había cambiado demasiado, y ella sabía que aquella casa ya no solo era un refugio, sino una parte fundamental de la historia familiar, con capítulos oscuros y lecciones valiosas. Doña Carmen, aunque alejada físicamente de la casa por un tiempo, ahora sentía alivio. No buscaba reclamar la propiedad ni generar conflictos mayores. Lo que ella deseaba era respeto y recuperar el espacio para seguir amando, para seguir siendo la madre y la abuela dentro del hogar que con tanto esfuerzo había construido. Cada día, doña Carmen visitaba la casa, cuidaba cada planta, cada rincón, como una forma de reconstruir los lazos rotos. La casa dejó de ser un campo de batalla para convertirse poco a poco en un lugar de sanación, de amor y de preservación de los valores familiares. Bajo el brillante atardecer de Valle de Bravo, la casa volvió a llenarse de voces y risas de sus seres queridos, un testimonio del poder del amor familiar y la perseverancia frente a la adversidad. Esta no es solo la historia de una casa, sino la historia de una familia, con sus fragmentos rotos, sus heridas, pero sobre todo con renacimiento y esperanza. En un mundo donde la propiedad suele ser lo más importante, doña Carmen salió con un pedido distinto. No reclamaba la casa entera, sino que quería conservar para sí un espacio privado, una parte del hogar que con tanto esfuerzo construyó. Más que eso, quería respeto, no solo como quien levantó ese refugio, sino como madre, como abuela, merecedora de voz en la vida familiar. Después de tantos años de lucha, sacrificios y amor, no quería convertir la historia en una batalla por la propiedad. Sabía que el verdadero valor de la casa no estaba en los papeles o en las paredes, sino en los recuerdos y la conexión familiar que ella había tejido día a día. Por eso, doña Carmen pidió pacientemente a Lucía y a su familia que le devolvieran una parte de la casa, un rincón tranquilo donde pudiera sentir el calor familiar y seguir siendo ella misma, sin ser vista como una visitante no bienvenida. Lo más importante era el respeto.
Quería que sus visitas dejaran de ser vistas como molestias o inconvenientes. Deseaba que las conversaciones con su hija volvieran a ser como antes, sin distancia ni frialdad. Aunque no pedía mucho, esta solicitud no fue fácil de conseguir. Lucía y su familia ya estaban acostumbrados a su nueva vida, a las costumbres y arreglos que creían beneficiosos para el hogar. Cambiar nuevamente requería comprensión y disposición para ceder. Doña Carmen lo sabía bien, pero se mantuvo firme, porque en su corazón no había nada más valioso que el cariño y la unión familiar. Comenzó con pláticas suaves con Lucía, expresando los deseos profundos que había guardado por tanto tiempo. Lucía, tras momentos de incertidumbre y reflexión, comenzó a entender que lo que su madre necesitaba no era control o posesión, sino amor y respeto. Decidió devolverle la primera llave de la casa, un símbolo de reconocimiento y reconciliación. En ese instante, la mirada de doña Carmen brilló de felicidad, y una sonrisa dulce apareció después de tantos meses tormentosos. La llave no era solo un objeto, sino el lazo que conectaba el pasado, presente y futuro de la familia. Desde ese momento, la casa dejó de ser un campo de batalla para ser un refugio de amor y respeto mutuo. Y doña Carmen, la madre fuerte, seguía siendo el corazón del hogar, guardiana de las tradiciones y la unidad familiar. Hay momentos en la vida donde un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Para doña Carmen, ese momento fue cuando Lucía le entregó la primera llave de la casa, la llave que abrió la puerta a tantos recuerdos y sueños. Un acto aparentemente simple, pero cargado de perdón, reconocimiento y esperanza para un nuevo comienzo. Lucía estaba ahí, con la mirada vacilante pero decidida. Sabía que había cometido errores, que en los últimos meses había dejado que la influencia de su esposo y su familia distanciara la relación con su madre. La llave entregada no era solo un objeto material, sino un símbolo de gratitud y amor hacia su madre. Doña Carmen, con las manos temblorosas, recibió la llave sintiendo una calidez que recorría todo su ser. No dijo nada, solo esbozó una suave sonrisa. Era la sonrisa de una madre que había soportado y superado muchas tormentas para mantener unida a su familia. Y ahora, esa sonrisa también representaba la esperanza de un futuro en paz. La casa, que antes había sido un campo de batalla de discusiones y heridas, ahora se iluminaba con una nueva esperanza. Esa pequeña llave sería el símbolo de unidad, el puente para que Lucía y su madre reconstruyeran lo perdido. Pero el camino hacia la reconciliación no fue fácil. Las heridas del alma no se curan de la noche a la mañana. Ambas tuvieron que aprender a perdonar, a aceptar y a tener paciencia para comenzar de nuevo. Lucía comenzó a pasar más tiempo con su madre. Las llamadas telefónicas ya no eran incómodas, sino cálidas y sinceras. Doña Carmen también abrió su corazón, no solo como madre, sino como amiga y compañera en la vida de su hija y nietos. Con cada día que pasaba, su relación se fortalecía, y la casa, que guardaba recuerdos y amor, volvía a ser un verdadero hogar. La pequeña cocina, la mesa de madera, las pinturas en las paredes y los rincones del jardín cobraron vida con risas y cariño. Doña Carmen comprendió que lo más valioso no era lo material, sino la presencia y los momentos compartidos. Esa llave era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la familia es el lugar al que siempre se vuelve, el refugio más seguro. Bajo el atardecer anaranjado que bañaba las colinas de Valle de Bravo, doña Carmen se sentó en la entrada de su casa, sosteniendo la vieja llave que su hija Lucía acababa de devolverle. Su sonrisa no era amplia, pero sí cálida, una sonrisa que contenía años de silencios, heridas y ahora un poco de paz. Finalmente, después de todas las tormentas, sentía que volvía a pertenecer. Lucía estaba a su lado, en silencio. El viento le movía suavemente el cabello y sus ojos, llenos de arrepentimiento y ternura, no se apartaban de su madre. Sabía que había causado mucho dolor y que quizás las disculpas no alcanzarían para curar todo. Pero doña Carmen no esperaba disculpas. Ella esperaba algo más, algo que toda madre mexicana anhela: presencia, respeto y cariño sincero de quienes ama. ¿Sabes algo, Lucía?, dijo doña Carmen con voz suave y firme. Yo nunca necesité recuperar esta casa. Solo quería que recordaras que aquí fue un hogar. No la construí para tenerla, sino para que tú tuvieras un lugar al que llamar familia. Lucía no pudo contener las lágrimas. Durante años intentó encajar en las expectativas de su esposo y su familia política, olvidando a la mujer que lo había dado todo por ella.
Carmen recordó los años difíciles, desde el día que compró aquel terreno en la colina, las noches en vela calculando cada ladrillo, cada árbol del jardín que había plantado con sus propias manos. Todo fue por amor, por ser madre. Para mí, continuó, cada pared no es solo cemento, sino amor. Cada ladrillo, cada aroma en esta casa es un recuerdo. Y cuando dejé de ser bienvenida aquí, no me dolió perder algo material. Me dolió perder mi lugar en el corazón de mi hija. Lucía rompió en llanto. Tomó la mano de su madre con fuerza, por primera vez en muchos años. Juntas entraron a la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Sobre la mesa estaban esas mismas tazas de cerámica que doña Carmen usaba cada mañana cuando compartía momentos con su hija. Ahora sus manos se encontraron de nuevo alrededor de las tazas, como un pacto silencioso para volver a empezar.